Bienvenido a Diarios del Terror. Soy el narrador. Tu me gusta es vital, así que déjalo ahora y comenta desde dónde nos escuchas. Mira la etiqueta del video aquí abajo. Tenemos una selección con precios exclusivos para ti. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos, que vamos a empezar. Tu escudo contra el miedo es un weighted blanket. Hay varios modelos y pesos disponibles. Revisa el enlace y descansa. Uno no escoge los caminos que lo rompen. A veces simplemente están ahí, esperándote, como una sombra más en el horizonte que se disuelve con el sol. Yo era un camionero, uno de tantos, con la vida trazada entre el asfalto hirviendo de día y el frío cortante de la noche. Mi ruta habitual era la carretera 15, un tramo largo y solitario que conectaba Hermosillo con Nogales, allá por el lejano año de 1994. Aquellos eran tiempos distintos, con menos celulares y más kilómetros de puro desierto para pensar, para perderse en el zumbido constante del motor y el brillo inmenso de las estrellas. Las noches en Sonora son un lienzo negro salpicado de millones de puntos de luz, y el aire, incluso dentro de la cabina, tiene un olor a tierra seca, a creosota y a esa quietud tan particular del desierto que lo envuelve todo. Esa noche en particular, el 23 de noviembre, si no me falla la memoria, la luna apenas era una astilla pálida que se escondía detrás de nubes bajas, y la oscuridad se sentía más densa, como una manta pesada que me envolvía. Había llovido un poco más temprano por la tarde, algo inusual para la temporada, y el aire conservaba una humedad extraña que no terminaba de cuajar con el ambiente seco. Mi primera reacción fue la habitual en mi oficio: seguir de largo. La carretera es un lugar hostil, lleno de historias que uno no quiere protagonizar, y las órdenes de la compañía siempre fueron claras: nada de pasajeros. Pero esa noche algo me detuvo, un impulso, una curiosidad. Quizás fue la desolación del lugar, la forma en que el hombre parecía tan pequeño y vulnerable contra la inmensidad del paisaje. O quizá simplemente el cansancio había mermado mi juicio. Frené lentamente, chirriando un poco los neumáticos sobre el asfalto húmedo. El hombre se acercó despacio, sin prisa alguna, como si supiera que iba a parar. Era de mediana estatura, delgado, y su rostro era lo primero que me llamó la atención. Estaba pálido, con una blancura casi translúcida, como si la sangre se le hubiera escurrido de la piel. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y la mirada vacía, casi ausente. Llevaba una gorra que le cubría la frente, y su ropa, una camisa de cuadros y unos pantalones viejos de mezclilla, parecía empapada, como si acabara de salir de un río o una zanja. Y lo más extraño de todo, en medio de aquel desierto seco, goteaba agua de sus mangas y de los bajos de sus pantalones, mojando el asfalto. Simplemente se sentó, con un suspiro apenas audible. El olor que trajo consigo fue lo que me erizó los vellos de la nuca. No era solo a humedad, sino a tierra mojada y a algo más, algo viejo y estancado, como el lodo de un canal olvidado. Un frío inesperado se instaló en la cabina, un frío que calaba hasta los huesos, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Él giró apenas la cabeza, y sus ojos opacos me encontraron por un instante. Su voz, cuando habló, fue un susurro áspero, casi inaudible, como si llevara mucho tiempo sin usarla. Solo pronunció dos palabras que se grabaron en mi memoria con una claridad aterradora. «Voy a Caborca», dijo. Y eso fue todo, ni una palabra más. No se movía, no hacía ruido, ni siquiera respiraba con la normalidad de una persona viva. Cada tanto, lo miraba de reojo, esperando que dijera algo más, que se moviera, que me diera alguna señal de que era real. Pero él permanecía inmóvil,
con las manos apoyadas sobre las rodillas, la mirada perdida en la oscuridad de la carretera que se extendía ante nosotros. El frío dentro de la cabina se intensificaba y pude ver mi propio aliento condensarse en el aire, a pesar del calor del motor. La radio, que momentos antes había estado reproduciendo música con estática ocasional, ahora estaba completamente en silencio. Solo un tenue zumbido se escuchaba, como el sonido de una respiración contenida. Intenté cambiar de estación, pero solo había silencio. Un silencio que se sentía pesado, opresivo. El olor a humedad y a tierra mojada se hacía más fuerte, y a ratos me parecía percibir un eco a salitre, algo marino, aunque estábamos en pleno desierto. La atmósfera era tan densa que sentía el aire pesado en mis pulmones. Un sudor frío me perlaba la frente, a pesar del gélido ambiente. Quise abrir la ventana, pero me contuve, por una extraña sensación de que, si lo hacía, algo más se colaría. Sentía su mirada sobre mí, aunque él permaneciera mirando al frente. Era una sensación punzante, como una aguja invisible que se clavaba en mi nuca. Quería gritarle, exigirle que hablara, que se explicara, pero las palabras se me anudaban en la garganta. El miedo, un miedo silencioso y reptante, se apoderaba de mí, envolviéndome como la neblina del desierto. Mis manos apretaban el volante con una fuerza brutal. Mis nudillos estaban blancos. La carretera era solo un túnel oscuro, y el Kenworth, mi refugio, se había convertido en una trampa helada. Mis ojos recorrieron la cabina de un lado a otro, frenéticamente. Debajo del asiento, detrás del asiento, en la litera, nada. La puerta del copiloto estaba cerrada, la mía también. El hombre, el autoestopista pálido y empapado, simplemente no estaba. Había desaparecido. Solo el latido frenético de mi propio corazón rompía la quietud. Miré hacia atrás, por el espejo retrovisor, hacia la oscuridad de la carretera vacía. No había rastro de él. Nada. Ninguna sombra que se alejara. Ningún movimiento en la noche. Además, ¿cómo iba a abrir la puerta y bajar en marcha sin que yo me diera cuenta? La idea era ridícula. El asiento estaba empapado. Sí, una mancha oscura sobre la tapicería grisácea del camión. Un charco frío y pegajoso que confirmaba que no había sido un sueño. Y el olor a tierra mojada y a estancado aún persistía, más fuerte que nunca, impregnando cada rincón de la cabina. Era el miedo a lo inexplicable, a lo que desafía todo lo que uno conoce del mundo. Estaba solo, en medio de la carretera 15, con un fantasma en mi camión y un asiento vacío a mi lado. Al principio era solo un murmullo, un susurro apenas perceptible, como el viento entre las hojas secas. Luego, se hizo más claro, más cercano, como si la voz saliera directamente de los altavoces, pero también del aire a mi alrededor. Era la misma voz áspera, el mismo tono monocorde que había escuchado horas antes. Me quedé paralizado, con la mano extendida hacia la radio, incapaz de apagarla. El susurro se repitió una y otra vez, disolviéndose y reapareciendo entre la estática, cada vez más tenue, hasta que finalmente se desvaneció por completo, dejando solo el zumbido constante y ahora el pitido agudo en mis oídos. Las luces del tablero del camión parecían parpadear, y el habitáculo se sentía más pequeño, claustrofóbico. Pasé el resto de la noche en un estado de duerme vela y terror, conduciendo sin rumbo fijo, incapaz de concentrarme. No dormí ni un minuto. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Mi cuerpo temblaba sin control. Al amanecer, cuando el sol anaranjado comenzó a pintar el horizonte del desierto con tonos cálidos, me sentí un poco más seguro, pero la experiencia me había dejado marcado. Cuando llegué a la siguiente ciudad, un pequeño pueblo polvoriento, lo primero que hice fue ir a una cafetería, de esas que también venden periódicos viejos y chismes locales.
Necesitaba algo, cualquier cosa, que me diera sentido a lo que había vivido. Mientras tomaba un café amargo, casi por impulso, pedí los periódicos más antiguos que tuvieran. El dueño me trajo una pila de diarios amarillentos, algunos de años atrás. Empecé a hojearlos sin saber qué buscaba, con la esperanza estúpida de encontrar alguna noticia extraña, algo que justificara la aparición de aquel hombre. La nota describía a un hombre, un jornalero de nombre desconocido, que había sido arrastrado por la corriente de un canal de riego en las afueras de Caborca, después de una crecida inesperada. Testigos lo habían visto caer, pero la fuerza del agua lo había llevado río abajo, y a pesar de los esfuerzos, su cuerpo nunca apareció. La descripción, aunque escasa, coincidía con la vestimenta que recordaba, vieja y empapada, y la fecha, 1975, era 29 años antes de mi encuentro. El detalle del canal de Caborca, de la ausencia del cuerpo, de su deseo de llegar a Caborca, de la humedad, del olor, todo encajó con una pieza maestra de un rompecabezas macabro. Me sentí vacío, violado. Había sido un mero instrumento, un vehículo para un alma en pena que llevaba casi 3 décadas buscando llegar a su destino final. Mi camión, mi refugio, había sido una extensión de su necesidad. Mis ojos, instintivamente, buscan en el arcén, esperando no ver nunca más una silueta solitaria. El frío en la cabina es ahora un compañero constante, una reminiscencia de esa presencia que una vez me acompañó. A veces, cuando la radio se llena de estática, me parece escuchar un murmullo lejano, un suspiro húmedo, y el olor a tierra mojada vuelve a invadir mi cabina. Aunque el desierto esté seco y sin una nube en el cielo, la soledad de la carretera no me parece liberadora, sino una trampa. Me siento como un recipiente, un posible transportista para algo que aún no ha encontrado su descanso, para algo que utiliza a los vivos para cruzar el umbral. Y el pensamiento más inquietante de todos, el que me roba el sueño y me consume el alma, es que no sé si realmente llegó a Caborca, o si solo hizo una escala más en su viaje eterno, dejando una parte de su fría desesperación impregnada en mi camión y en mi propia existencia. La carretera, que antes era mi vida, ahora es solo un recordatorio constante de esa noche, una promesa silenciosa de que, en cualquier momento, el susurro podría regresar, y conmigo, un nuevo viaje para el autoestopista sin cuerpo. El sol estaba cayendo con una brutalidad naranja sobre el horizonte desértico, y yo, un estudiante gringo con la cabeza llena de sueños y la mochila llena de ropa sucia, manejaba mi viejo Chevy Blazer por la carretera 45, rumbo a Mazatlán, un escape prometido de los inviernos de Denver. Era 1996, y el mundo se sentía vasto y lleno de posibilidades, incluso para un viaje en solitario por tierras desconocidas. La música sonaba baja en la radio, una estación de pop noventero que apenas lograba sintonizar entre el siseo del desierto, un sonido que a veces parecía el aliento de la propia tierra, vasta e indiferente, pero la belleza no impedía el cansancio, un agotamiento que empezaba a pesar en mis párpados y a nublar mis pensamientos. Llevaba más de 12 horas al volante y necesitaba desesperadamente café, el tipo de café hirviente y aguado que solo se encuentra en las gasolineras de madrugada. La promesa de una taza caliente, de algo familiar en un viaje tan lejano, era irresistible. Desvié el Blazer del camino principal, el traqueteo de las llantas sobre la grava resonando en el silencio. El estacionamiento estaba vacío, un rectángulo de asfalto iluminado por lámparas altas que zumbaban suavemente. El letrero rojo y amarillo, un símbolo de bienvenida global, parpadeaba ligeramente, como un ojo cansado. El aire dentro del oso era fresco, con ese olor peculiar a plástico, frituras y café viejo que tienen todos esos lugares. Un alivio momentáneo del calor seco de la noche. El
fluorescente de los focos creaba un brillo blanco, casi clínico, sobre los pasillos repletos de productos. Un brillo que desnudaba cada detalle, cada sombra, o eso creía yo entonces. Me dirigí directamente a la sección de bebidas calientes, mis pasos resonando en el silencio, un eco demasiado fuerte. Detrás del mostrador un muchacho joven, quizás no mucho mayor que yo, estaba de pie. Era extrañamente pálido, casi translúcido bajo la luz artificial, como si no hubiera visto el sol en años. Sus ojos estaban hundidos, mirando fijamente un punto en el espacio, sin el menor rastro de curiosidad o la chispa de interacción que uno esperaría de un empleado de servicio nocturno. Su piel parecía tener la misma tonalidad grisácea del cemento de la gasolinera, como si su esencia se hubiera drenado, dejándolo solo como un recipiente vacío. Parecía un autómata, programado solo para existir en ese espacio, a esa hora. Le sonreí, un intento de cordialidad, pero él solo asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, su rostro inexpresivo. Era una costumbre, una forma de estirar las piernas y desentumecerme, y fue entonces cuando lo vi. La figura parecía absorber la luz a su alrededor, una negrura tan profunda que parecía vibrar en sus contornos, como si el aire mismo se distorsionara a su alrededor, devorando cualquier intento de mis ojos por enfocarla, por darle una forma lógica, comprensible. No tenía rasgos discernibles, ni ropa, solo una silueta humana, pero sin el menor detalle que la hiciera verdaderamente humana. Parecía hecha de pura ausencia, una mancha de tinta negra recortada contra el fondo de colores brillantes de los empaques. No a mí, no directamente, sino el espacio, el Oxxo, la noche, como si fuera una entidad de otro plano que se había materializado temporalmente en la periferia de nuestra realidad, un testigo silencioso de las transacciones mundanas de la madrugada. ¿Era posible que solo yo pudiera verlo? La idea me heló la sangre. Intenté forzar una sonrisa mientras me acercaba al mostrador, mi café humeando en la taza de unicel. El empleado me miró por primera vez, sus ojos vacíos, y negó con la cabeza. Solo uno, señor. Su voz era monótona, casi un susurro. La figura seguía allí, detrás de él ahora, o eso me pareció por un instante. No, estaba en el pasillo, lo sabía, estaba seguro. Solo era mi mente jugándome una mala pasada. El cansancio era palpable. La carretera había sido larga, pensé, tratando de convencerme. Él lo tomó, sin tocarme, y me entregó el cambio. Cada segundo que pasaba, la presencia de esa figura en el pasillo se hacía más opresiva, más real. Era una densidad que se sentía en el aire, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Me forcé a mantener la compostura, a no girar la cabeza bruscamente, a no señalar, a no hacer nada que pudiera romper la frágil normalidad de la escena. Finalmente, tomé mi café y me dirigí a la puerta. El tintineo de la campanilla anunciando mi partida. La sensación de ser observado era inmensa, una presión invisible sobre mi espalda, una carga que no podía sacudirme. No pude resistir la tentación. Justo antes de salir por completo, giré mi cabeza y miré a través del gran ventanal frontal del Oxxo. Era como si se hubiera teletransportado, o como si siempre hubiera estado allí, pero solo ahora se hubiera decidido a mostrarse en ese lugar. Su cabeza, si es que podía llamarse así a la parte superior de esa masa oscura, estaba girada hacia el ventanal, hacia mí. No tenía ojos, ni rostro, pero la sensación era inequívoca. Me estaba mirando. Era una mirada sin forma, sin juicio, pero llena de una profundidad antigua y silenciosa. Una mirada que trascendía el tiempo y el espacio, que no buscaba entenderme, sino simplemente registrar mi existencia, como una nota marginal en un libro muy, muy viejo. El empleado seguía con su mirada perdida, ajeno, una marioneta manipulada por una cuerda invisible, o quizás, simplemente, demasiado cansado para percibir lo que estaba a sus espaldas.
Un escalofrío helado me recorrió hasta los huesos. El café caliente en mi mano de repente parecía no tener ninguna calidez. Salí del Oxxo a toda prisa, casi tropezando con mis propios pies. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe suave, sellando el secreto dentro. Me metí en el Blazer, encendí el motor con manos temblorosas y puse la reversa, mis ojos clavados en el espejo retrovisor. La luz del Oxxo se reflejaba en el cristal, y por un microsegundo pude ver un brillo oscuro, una perturbación en la ventana frontal. Antes de que desapareciera, miraba por el retrovisor cada pocos segundos, esperando ver algo en la carretera detrás de mí, algo persiguiéndome. Pero solo había oscuridad, la vasta e interminable oscuridad del desierto de Durango. La carretera 45 se extendía ante mí, una cinta negra bajo las estrellas indiferentes. Era el miedo a la disolución de la realidad, a la idea de que hay cosas en el mundo que operan en una frecuencia diferente, que se manifiestan en los lugares más mundanos y que, una vez que las ves, no puedes desverlas, no puedes ignorar su existencia silenciosa. Ese Oxxo, un lugar diseñado para la comodidad y la seguridad, se había transformado en un umbral, un punto de observación para algo que no pertenecía a nuestro mundo. Manejé el resto de la noche y hasta el amanecer con una velocidad imprudente, el Blazer vibrando bajo mis manos, el café en mi estómago frío y amargo. El sol finalmente se asomó de nuevo, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, trayendo consigo una sensación de alivio que era, al mismo tiempo, una ilusión. La luz del día no disipaba la imagen de la figura, no borraba la sensación de su mirada. Desde entonces, cada vez que veo un Oxxo, o cualquier tienda de conveniencia abierta a las 24 horas, una punzada fría me atraviesa el pecho. Esos lugares, esos faros de luz artificial en la noche, ya no son refugios para mí. Son puntos de encuentro, puntos de observación, pequeñas ventanas a un mundo que preferiríamos no conocer. Y me pregunto cuántas veces habré pasado por uno de esos lugares, ignorante, mientras alguna cosa, me observaba desde la sombra de un pasillo, desde la esquina de una estantería, esperando el momento justo, el segundo de debilidad, para dejarse ver. Solo sé que, a veces, en el silencio de la noche, cuando la fatiga me vence o la soledad se vuelve demasiado pesada, puedo sentir esa mirada de nuevo, sin ojos, sin rostro, una presencia fría que sigue observando, no solo el Oxxo en la 45, sino también los espacios vacíos de mi propia existencia, los rincones de mi propia mente. Y el terror, el verdadero terror, no es lo que vi, sino la silenciosa certeza de que aquello sigue estando, en algún lugar, en alguna otra tienda de 24 horas, esperando, siempre esperando. Usted no lo va a creer, lo sé, pero necesito contarlo. Ha pasado tanto tiempo ya, más de 30 años, y cada detalle sigue grabado en mi cabeza como si fuera ayer mismo. Era el verano del 92, un calor que calaba hasta los huesos aún estando a la sombra, y nosotros, mi padre, mi madre y yo, íbamos rumbo a Acapulco en la vieja Dodge Ram. Era una camioneta de trabajo, pero para ese viaje la habíamos cargado con ilusiones, y una hielera llena de refrescos y sándwiches. Una aventura familiar. El aire acondicionado apenas funcionaba, así que íbamos con las ventanillas abajo, sintiendo el viento caliente en la cara, oliendo el polvo y el dulce aroma de la vegetación seca que se extendía a ambos lados de la carretera. Mi padre al volante, con su gorra de béisbol, canturreando alguna canción de la radio que apenas se escuchaba entre el ruido del motor. Mi madre, a su lado, con el mapa desplegado, aunque ya conocíamos el camino de memoria, era más por costumbre, por la sensación de tener el control sobre algo en aquel vasto paisaje que se extendía interminable. Yo, en el asiento de atrás, aburrido y emocionado a partes iguales, mirando pasar los sembradíos, las casitas aisladas, los cerros que se difuminaban en el horizonte con la bruma del calor. Todo era normal.
absolutamente normal, como cualquier otro viaje familiar de aquellos años. Un sol inclemente nos acompañaba, bañando de oro quemado cada curva, cada tramo recto que se perdía en la lejanía. El asfalto vibraba, y el motor de la RAM sonaba con esa cadencia familiar que te arrulla, te hace sentir seguro. Una camioneta de redilas, vieja, de un color indefinible entre el óxido y la suciedad del camino. Parecía una reliquia de otro tiempo, con las láminas abolladas y un par de neumáticos que daban la impresión de estar a punto de estallar. Lo que más me llamó la atención fue que no tenía placas, solo 2 huecos cuadrados donde deberían haber estado. Íbamos un poco despacio, mi padre esquivando unos baches, y la camioneta nos alcanzó y se mantuvo detrás, a una distancia prudente, pero constante. «Mira esa chatarra», dijo mi padre riendo, «a ver si llega a su destino». Mi madre solo asintió, sin darle mayor importancia. La adelantamos sin problemas en el primer tramo recto, dejando atrás una pequeña estela de polvo y el chirrido de sus viejos amortiguadores. Pensamos que sería lo último que veríamos de ella, una de tantas máquinas que luchaban por mantenerse en la carretera, y ahí estaba, de nuevo, la misma camioneta de redilas, la misma que habíamos dejado atrás hacía ya un buen rato, asomándose en el espejo retrovisor, a la misma distancia, con la misma lentitud fantasmal que la caracterizaba. Parecía no haber avanzado ni un centímetro más que nosotros, pero simplemente estaba allí, de nuevo. Mi padre frunció el ceño. «Será la misma», dijo, más para sí mismo que para nosotros, acelerando un poco. La adelantamos por segunda vez, esta vez con más fuerza, dejando una distancia mayor entre los 2 vehículos. Queríamos asegurarnos de perderla de vista. Nos reímos nerviosos, pensando que sería una coincidencia, una de esas cosas extrañas que pasan en los viajes largos. El viento soplaba fuerte y el paisaje seguía siendo una sucesión monótona de arbustos espinosos y cactáceas. Aquella camioneta, aquella lata oxidada, se convirtió en una sombra persistente. Cada vez que creíamos haberla dejado atrás, cada vez que mirábamos por el retrovisor y veíamos solo el camino vacío, la esperanza nos duraba poco. Porque minutos después, invariablemente, volvía a aparecer. Siempre a la misma distancia, siempre con esa quietud inquietante, como si simplemente materializara detrás de nosotros. No nos rebasaba, no nos acosaba agresivamente, simplemente seguía ahí. La carretera se volvió una trampa. La incertidumbre comenzó a carcomernos. El silencio en la cabina se hizo más pesado que el calor. Mi padre apretaba el volante, su rostro antes jovial, ahora tenso, preocupado. Mi madre dejó de mirar el mapa y se limitaba a girar la cabeza una y otra vez hacia el retrovisor, esperando verla, temiendo verla. Yo, en el asiento de atrás, me sentía como un animal atrapado, con la piel erizada por una inexplicable sensación de pavor. El sol comenzó a inclinarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Un atardecer brutal y hermoso que solo acentuaba la soledad de la carretera. Las sombras se alargaban, y cada montículo, cada piedra, parecía adquirir formas amenazantes. La Dodge Ram se lanzó, el motor rugiendo con toda su potencia, el velocímetro subiendo. La camioneta de redilas desapareció por un momento del retrovisor, engullida por nuestra velocidad y la distancia. Pero la sensación de alivio duró poco. Apenas unos segundos después, sin previo aviso, sin que escucháramos un solo cambio en el sonido de su motor, sin el ruido de un neumático girando sobre el asfalto, simplemente apareció. Pero esta vez no fue detrás de nosotros. Esta vez se puso a nuestro lado. Mi padre trató de acelerar aún más, pero la vieja camioneta de redilas se mantuvo a la par, inmutable. Fue entonces cuando mi padre y mi madre gritaron. No fue un grito de pánico, sino uno de pura incredulidad y horror. Giré la cabeza lentamente hacia la ventanilla del conductor de la otra camioneta. Lo que vi, lo tengo tatuado en la retina. Era un esqueleto perfecto
perfectamente visible, blanco y seco, con las cuencas de los ojos vacías mirando fijamente hacia adelante, hacia la carretera. Encima de su cráneo, ladeado y deshilachado, un sombrero de paja viejo, roído por el tiempo, con el ala rota. No había piel, no había músculos, no había ojos que se pudieran encontrar con los nuestros, solo el hueso desnudo bajo el sol poniente. Las manos esqueléticas se aferraban al volante, y a través de los agujeros de las costillas se veía el asiento de cuero viejo y gastado. No había sonido, no había música, solo el silencio sepulcral que emanaba de aquel vehículo, un silencio que contrastaba con el rugido desesperado de nuestro motor, un silencio que se sentía más denso que el aire mismo. Mi madre se cubrió la boca con las manos, sus ojos desorbitados, las lágrimas brotando en silencio. Mi padre se aferraba al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, su respiración agitada y errática. Yo, en la parte de atrás, no podía apartar la mirada de aquella visión, de aquella cosa que era la antítesis de la vida, y que nos acompañaba en aquella carretera solitaria. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y nosotros fuéramos los únicos testigos de una realidad que no debería existir. El sol se sumergía más en el horizonte, y el mundo se teñía de un rojo sangre, casi profético. Simplemente se esfumó. Justo cuando llegamos al puente que cruzaba un pequeño arroyo seco, el puente de la Venta. Miré por la ventanilla, miré por el retrovisor. Ya no estaba. No había rastro de ella, ni en la carretera que habíamos dejado atrás, ni en la que se extendía adelante. El espacio que ocupaba a nuestro lado estaba vacío, y solo quedaba el aire caliente y el rastro del sol poniente. Ninguno de nosotros dijo una palabra en los kilómetros siguientes. Las lágrimas silenciosas de mi madre, el temblor incontrolable en las manos de mi padre, mi propia parálisis de terror en el asiento trasero. La realidad de lo que habíamos visto se asentaba lentamente, una losa fría y pesada. No hubo explicaciones, no hubo lógica, solo un hecho innegable y aterrador. Llegamos a Acapulco exhaustos, pálidos, sin el menor rastro de la alegría inicial. La luz de las farolas, el bullicio de la gente, el aroma a sal del mar, todo se sentía irreal, distante. La normalidad se había roto. El mero pensamiento de aquel tramo de carretera, de aquel sol poniente, de aquel espejo retrovisor, me provoca un escalofrío que no desaparece. Mi padre, años después, juraba que la camioneta no los seguía a ellos, que no tenía un objetivo personal, sino que era el camino mismo el que la atrapaba, el que la reproducía. Un bucle, un recuerdo del asfalto, como si la carretera tuviera su propia memoria, su propia maldición. Una presencia que no busca personas, sino que acecha a cualquier viajero que se atreva a cruzar un tramo específico de ese camino bajo el sol. Y me pregunto cuántos otros viajeros, en sus propias camionetas llenas de ilusiones, habrán visto esa misma lata oxidada en su retrovisor. ¿Cuántos habrán sentido ese pavor inexplicable antes de que la sombra de los huesos se revele? Y me pregunto qué será de los que no lograron salir de aquel tramo, de los que quizás siguen atrapados en un viaje sin fin, en la compañía silenciosa del eco del desierto y la lata oxidada. El recuerdo se queda, se incrusta en el alma, y uno aprende a vivir con esa inquietud, con la certeza de que hay cosas en el mundo que no tienen explicación, que simplemente son, y te esperan en el camino menos pensado. El viaje nunca termina del todo. Estoy aquí para contarte algo, una experiencia que ha carcomido mi existencia, dejando solo el cascarón de lo que alguna vez fui. No busco consuelo, ni comprensión, solo la liberación que quizás el relato pueda ofrecer, antes de que el silencio me trague por completo. Todo comenzó en 1995, cuando era un joven soldado en Fort Bliss,
cumpliendo con la tediosa rutina de los viajes entre El Paso y las bases del sur, a veces hasta Chihuahua, otras a Ciudad Juárez. Aquella noche, sin embargo, no fue una más. Era el regreso de una misión de transporte, una carga sin importancia, y yo estaba solo en la carretera, a kilómetros de cualquier rastro de civilización. No es solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible, un velo que lo envuelve todo, dejando al descubierto solo la inmensidad de un cielo plagado de estrellas y la tenue luz de la luna, que aquella noche se empeñaba en esconderse tras nubes delgadas y fugaces. El motor de mi camioneta era el único sonido, un zumbido monótono que me acompañaba a través de la nada, con el viento susurrando historias ancestrales contra los cristales. O eso me gustaba creer para no sentirme tan solo. Kilómetro tras kilómetro, la carretera se extendía como una cinta negra hacia un horizonte invisible, y el cansancio empezaba a pesar en mis párpados, aunque la cafeína luchaba por mantenerme alerta. Delante de mí, solo la oscuridad, el asfalto y, a lo lejos, la silueta inconfundible del viejo puente. No era un puente monumental, sino una estructura sencilla de cemento y acero que cruzaba un arroyo seco, un punto de referencia más en la vasta llanura desértica. Pero aquella noche, algo era diferente. Mis faros, cortando la negrura, revelaron una figura en el margen del puente. Una mujer. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el arroyo seco, con una postura extrañamente inmóvil, casi petrificada. Mi primera reacción fue la de la preocupación, el instinto humano de ayudar. ¿Qué hacía una mujer sola en ese lugar, a esas horas? No había casas, ni ranchos cercanos, solo la carretera y el silencio. Reduje la velocidad, la mente girando, buscando una explicación lógica, quizás una avería, un accidente. Me detuve a unos pocos metros de ella, el motor al ralentí, las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad como dos ojos rojos y temblorosos. Abrí la puerta, el chirrido resonó en el silencio, y avancé unos pasos, intentando llamarla, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Ella no se movió, no reaccionó a mi presencia, no giró su cabeza. Su espalda seguía hacia mí, inmutable, y el vestido blanco brillaba bajo la escasa luz lunar que lograba colarse. Luego, el resto de ella se movió, revelando su frente, su cuello, y finalmente, su rostro. Y fue ahí, en ese instante, cuando el mundo se desdibujó para mí, donde debían estar los ojos, la nariz, la boca. Solo había una piel perfectamente lisa, pulcra, como una superficie de mármol pulido, sin rasgos, sin huecos, sin vida. Una superficie blanca y uniforme, que reflejaba la luz de mis faros de una manera extraña, como si fuera de otra sustancia. No había cejas, ni pestañas, nada que indicara un rostro humano. Era la ausencia, la nada. No era una mano espectral, sino una mano de carne y hueso, aunque pálida y delgada. Pero en la palma, pude verla con total claridad. Había un montículo de tierra negra, húmeda y pesada, como si recién hubiese sido extraída de las profundidades de la tierra de un sepulcro. El cerebro me gritaba que huyera, que me fuera de ahí, que aquello no era real, pero mis pies se negaban a obedecer. Fue el instinto de supervivencia, un chispazo de adrenalina pura, lo que me devolvió el control. Con un grito ahogado que no pudo escapar de mi garganta, di media vuelta y corrí hacia la camioneta, tropezando con mis propios pies. Me lancé al asiento del conductor, cerré la puerta de un golpe, y con las manos temblorosas, puse primera y aceleré a fondo, dejando atrás el puente y aquella figura incomprensible. Conduje el resto del camino a casa en un estado de semi-shock, el corazón latiéndome a 1000 por hora, el sudor frío empapándome la ropa. El olor a tierra húmeda pareció quedarse impregnado en el habitáculo, un recordatorio nauseabundo de lo que había visto. Al llegar me encerré en mi habitación, temblando, incapaz de conciliar el sueño. Una y otra vez,
La imagen de la mano extendida, con la tierra negra, se repetía. La sentía cerca, podía casi tocarla, sentir el frío y la humedad de aquella tierra entre mis dedos. El rostro liso, sin rasgos, flotaba en la oscuridad de mis sueños, no como una amenaza activa, sino como una presencia ineludible, un sello, una marca. Me despertaba bañado en sudor, el aliento agitado, la misma opresión en el pecho y el persistente olor a tierra. La realidad se volvía difusa, los días se confundían con las noches, y mi rendimiento en el cuartel empezó a resentirse. ¿Cómo les diría que una mujer sin rostro, en un puente desierto, me había extendido una mano con tierra de tumba, y que ahora esa imagen me perseguía día y noche? Me hubieran tomado por loco, o peor aún, me habrían enviado a un psiquiatra. Así que guardé mi secreto, dejando que el terror se incubara en mi interior, creciendo con cada amanecer, con cada anochecer. La sensación de ser observado, de ser seguido, se hizo constante. Sentía el frío de su presencia en rincones de mi mente, en los silencios del cuartel, en el murmullo del viento. Intenté convencerme de que había sido un efecto del cansancio, una alucinación, un truco de la luz y la sombra en la soledad del desierto. Mentiras que mi mente racional intentaba vender, pero mi corazón ya sabía la verdad. El encuentro no había sido casual. Conduje con el pulso acelerado, la mirada fija en el horizonte, sintiendo cada kilómetro que me acercaba al puente. Mis manos apretaban el volante, los nudillos blancos. El aire acondicionado apenas lograba disipar el sudor de mi frente. El olor a tierra, que se había ido desvaneciendo en los últimos días, pareció regresar, débil al principio, pero luego más nítido, mezclándose con el olor a polvo y asfalto caliente. Finalmente, el puente apareció a la vista, bajo la luz cruda del mediodía. Me acerqué con una mezcla de pavor y morbosa fascinación. No había nada inusual. Era solo un puente de cemento sobre un arroyo seco, como tantos otros. El sol rebotaba en el asfalto, creando espejismos. Mi mente, sin embargo, estaba preparada para cualquier cosa. Pasé el lugar donde la había visto, el corazón martilleando. No había nadie, aliviado, pero también con una extraña punzada de decepción. Pensé que quizás, al fin y al cabo, todo había sido una pesadilla, una fantasía de mi mente exhausta. Me detuve de nuevo, esta vez con una lentitud resignada. Apagué el motor. El silencio del desierto me envolvió, solo roto por el crujido del metal de la camioneta enfriándose y el soplo distante del viento. Me bajé, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia la cruz. Y allí, escrito con una caligrafía extraña, irregular, como si hubiese sido trazada con un dedo o una rama, estaba mi nombre. Mi nombre completo, claramente legible. No había dudas. Aquel encuentro no había sido una casualidad, no había sido una alucinación. Aquella entidad me había visto, me había elegido y me había marcado. La cruz, la tierra, mi nombre. Un rito silencioso, una condena. Me quedé allí de pie, bajo el sol implacable, sintiendo el peso de aquella revelación, el frío de su presencia invisible que me envolvía incluso a plena luz del día. La sangre se me heló en las venas y una profunda sensación de vacío se instaló en mi pecho, donde antes latía el miedo. Ahora no había miedo, solo una certeza gélida. Cada noche, la mano con tierra negra se extiende en mis sueños, y el rostro liso, sin rasgos, me observa sin parpadear. El olor a tierra húmeda se materializa en los momentos más inesperados. Un recordatorio constante. Sé que estoy marcado, que aquel encuentro no fue una anécdota, sino el principio de algo que no tiene fin. La señora del puente de Villa Ahumada no está solo en ese lugar apartado del desierto. Ahora está conmigo, en cada sombra, en cada silencio, esperando.
No sé qué espera, ni cuándo llegará el momento, pero sé que me ha elegido. Y esa certeza es un abismo que me consume lentamente, cada día un poco más, en el silencio interminable de mi propia confesión. Era el verano de 1997. Un calor pegajoso y obstinado que se te metía por los poros. Incluso al caer la tarde, en ese tramo de Sinaloa que muchos conocen pero pocos recuerdan con cariño, la carretera federal entre Culiacán y Los Mochis. Yo viajaba ligero, con mi guitarra en el asiento de atrás y la mente llena de melodías aún sin forma, buscando inspiración, buscando no sé qué, quizás solo un respiro de la ciudad. Era músico, o al menos intentaba serlo, y la carretera era mi lienzo en blanco, mi musa errante. Llevaba la radio encendida, una estación local de banda, con los corridos y las cumbias mezclándose en una cacofonía que, en ese momento, me resultaba familiar y reconfortante. Era el sonido de México, de mi México, el que te envuelve y te mece aunque vayas solo. Recuerdo perfectamente el momento en que todo empezó a cambiar, de una forma tan sutil, tan gradual, que al principio pensé que era mi propia mente jugándome una mala pasada, o quizás el cansancio acumulado de tantas horas al volante. Bajé por un desvío, uno de esos atajos polvorientos que prometen acortar camino, pero que en realidad solo te sumergen más profundo en la nada. El camino de terracería se extendía, rojizo bajo la luz moribunda, levantando una nube densa que me seguía como un fantasma. Subí el volumen, pero la melodía, que antes vibraba en mis oídos, ahora era apenas un susurro incomprensible, como si las ondas sonoras se diluyeran en el aire. Apagué la radio, frustrado, pensando en la débil señal. Mi propio coche, que hasta ese momento había sido un nido de ruidos familiares, el traqueteo del motor, el zumbido de las llantas sobre la grava, el soplo del ventilador del aire acondicionado, también empezó a silenciarse. El ronroneo del motor, mi compañero constante, se fue apagando, como si una mano invisible estuviera bajando un dial, disminuyendo cada vibración, cada estruendo mecánico. Era como si el mundo exterior y el interior de mi vehículo se estuvieran quedando sin aliento. Podía sentir la vibración del motor bajo mis pies, el volante en mis manos, pero no había sonido. Era una contradicción, una imposibilidad física que mi cerebro no podía procesar. Mis propios latidos resonaban en mis oídos con una claridad perturbadora, el leve roce de mi ropa contra el asiento. La respiración superficial que ahora me parecía escandalosamente ruidosa en ese abismo sonoro. Intenté hablar, decir algo, lo que fuera, pero mi voz se sintió extraña, amortiguada, como si las palabras se quedaran atrapadas en mi garganta, sin la energía para romper el yugo del silencio. Fue entonces, cuando ya el sol se había ocultado por completo y solo quedaban las últimas pinceladas de azul oscuro y gris en el cielo, que los vi. No los oí, por supuesto, solo los vi. Entre los matorrales secos que bordeaban el camino, difusas, casi transparentes, como figuras hechas de humo. No eran sólidas, no tenían contornos definidos. Eran como siluetas danzantes, espectros que se alzaban desde la tierra misma, o quizás se disolvían en ella. Humanoides, sí, pero no humanos. Su forma era alargada, etérea, y se movían con una lentitud antinatural, sin un solo crujido de ramas bajo sus pies, sin el menor susurro del viento al pasar a través de ellas. Eran muchas, no solo una o dos, decenas quizás, dispersas entre el follaje seco, algunas más altas, otras encorvadas, todas fijas en la carretera, en mí, el intruso en su silencio. El tiempo se detuvo. Sentí que pasaban siglos mientras mi coche, mudo, seguía avanzando lentamente por el camino de tierra, directamente hacia donde esas figuras de humo se erguían. Cada metro era una eternidad, cada segundo una punzada de pánico. Podía ver sus formas alargadas, sus brazos apenas insinuados,
moviéndose o tal vez solo meciendo al ritmo de un viento que yo no podía sentir ni oír. Querían algo, lo supe. Su presencia era una pregunta, una exigencia silenciosa. Se acercaban, o quizás yo me acercaba a ellas. La distinción se volvió borrosa en mi mente aturdida. El bramido ensordecedor de un claxon, el rugido de un motor inmenso, el chirrido de unas llantas. Un camión, una bestia enorme que apareció de la nada, a toda velocidad, y que pasó a escasos centímetros de mi pick-up, haciendo que mi coche se tambaleara. El remolino de aire que dejó a su paso, el golpe de sonido que me azotó, me hizo cerrar los ojos con fuerza, gritando sin saber que gritaba. El motor de mi coche volvía a ronronear. La vibración era palpable. El aire acondicionado zumbaba con su energía habitual. El sonido de mis propios latidos era un martillo en mis sienes, y la respiración, que antes se sentía ahogada, ahora era un jadeo desesperado. Miré por el espejo retrovisor, buscando la silueta colosal del camión. Se alejaba, ya una mancha en la oscuridad, su luz trasera parpadeando como un ojo rojo. El paisaje era el mismo. Matorrales secos, tierra rojiza, la oscuridad de la noche que se cernía. Ni una sola figura de humo, ni un rastro de las sombras que me habían estado observando. Solo la inmensidad desolada del campo sinaloense, ahora lleno de los sonidos nocturnos habituales, el chirrido de los grillos, el zumbido de algún insecto, el viento silbando entre las ramas. Me bajé del coche, mis piernas débiles bajo mi peso. El aire de la noche era fresco, un alivio helado después del calor del habitáculo. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna señal, alguna prueba de lo que acababa de presenciar. No había nada, solo el polvo que levantó el camión y que aún se asentaba lentamente. Era como si nada hubiera pasado, como si yo hubiera soñado despierto, una alucinación producto del cansancio y la soledad de la carretera. Al llegar, fui a buscar a un amigo que vivía allí, un tipo viejo y sabio, con 1000 historias en la boca y los ojos. Le conté lo sucedido, con voz temblorosa, esperando que se riera de mí, que me dijera que estaba loco. Hay muchas de esas por aquí, en la sierra, en el desierto, lugares donde el sonido se apaga, donde el tiempo se dobla. Dicen que son lugares donde las almas que no encuentran descanso se manifiestan, donde la barrera entre este mundo y el otro es muy delgada. Aparecen cuando el silencio las llama, cuando la soledad de la tierra las envuelve. No hacen ruido, porque ya no tienen voz. Le dieron un nombre, una explicación macabra, a la experiencia inexplicable que había vivido. No era una alucinación, no era una descompostura del coche. Era algo más, algo que el mundo no debería contener. El silencio, que antes era solo la ausencia de sonido, ahora es una amenaza latente, un abismo que siento que podría abrirse de nuevo en cualquier momento, tragándose el mundo a mi alrededor. Cuando estoy solo, especialmente de noche, busco el ruido, cualquier ruido, la televisión encendida, el ventilador, mi propia respiración, cualquier cosa para ahuyentar el recuerdo de aquel silencio, porque sé que esas figuras aún están ahí, en algún lugar de ese tramo olvidado de Sinaloa, entre Culiacán y Los Mochis, en sus zonas mudas. Y a veces, cuando el viento susurra de una forma extraña, o cuando un ruido familiar se desvanece por un instante, me pregunto si no siguen esperando, si no están observando, silenciosas, a quien se atreva a cruzar de nuevo por su territorio mudo. Y me pregunto si no habrá sido su silencio, y no el camión, lo que realmente me salvó. O si solo me dejaron ir, sabiendo que ya habían plantado en mí la semilla de su propia, eterna y resonante quietud. Ese silencio absoluto, esa ausencia total que me envuelve como una mortaja. Y sé que, aunque nunca más vuelva a verlas, las almas perdidas de Sinaloa siempre estarán conmigo, susurrándome sin voz, recordándome la verdadera naturaleza del miedo.
Es la melodía de lo que nos espera, de lo que acecha justo más allá de lo que podemos percibir. Un testimonio mudo de lo que habita en las profundidades de nuestro propio México y quizás de nuestra propia alma. Era 1993 y el sol de Baja California se derramaba sin piedad sobre el asfalto que serpenteaba entre Tijuana y Mexicali. Recuerdo el calor pegajoso en el cuello, la sensación de que el aire acondicionado apenas luchaba contra la masa incandescente que se filtraba por las ventanillas, a pesar de estar cerradas. Mi Chevy Monte Carlo, viejo pero fiel, tragaba kilómetros con una parsimonia que invitaba a la introspección, al murmullo de mis propios pensamientos en el vasto silencio del desierto. Llevaba horas conduciendo, buscando algo de alivio en la radio, el único nexo real con un mundo exterior que parecía cada vez más distante, más ajeno. Siempre hacía lo mismo en ese tramo, sintonizar las emisoras de California, buscando alguna estación de rock alternativo o algún noticiero en inglés que me sacara del letargo. Era mi ritual. La perilla giraba suavemente bajo mis dedos y el dial se deslizaba entre estática, fragmentos de rancheras, predicadores gritones, y de pronto, ahí estaba, esa señal potente, inconfundible, una oleada de sonido limpio, casi cristalino, que prometía la familiaridad de la música que me gustaba. Pero esta vez fue diferente. La aguja se detuvo, no en Croc o alguna otra de las que buscaba, sino en un punto muerto, un vacío. Y de ese vacío surgió algo. Era masculina, eso era claro, pero parecía estar filtrada a través de alguna interferencia, como si viniera de muy lejos, o de muy cerca, de un lugar que no podía ubicar. Hablaba en un español que se sentía roto, las palabras arrastradas, con una inflexión extraña, casi de llanto. Pensé que era alguna estación pirata de la frontera, de esas que brotan como hongos en el desierto, transmitiendo lo que sea, sin licencias, sin control. Intenté cambiar de emisora, giré la perilla, pero la voz me seguía, se aferraba a la frecuencia como un parásito, cada vez más fuerte, más clara. Parecía estar describiendo algo, como un locutor narrando un evento, pero el tono era de una tristeza profunda, una angustia que se filtraba a través de los altavoces de mi Chevy. Me concentré, intentando darle sentido a lo que escuchaba, y fue entonces cuando la primera punzada de verdadero terror me atravesó. Color arena, con esa abolladura pequeña junto a la calavera trasera derecha, dijo la voz, y mi respiración se enganchó en mi garganta. Mi Chevy era mi carro. La abolladura la había hecho yo mismo hace unos meses, maniobrando en un estacionamiento apretado en Tijuana. Un detalle tan insignificante, tan personal. Mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor, luego al asiento trasero, buscando una fuente, una cámara, algo que explicara esa coincidencia imposible. No había nada, solo el desierto, los cactus, la carretera vacía extendiéndose hasta el horizonte. Mi padre. Ese detalle era aún más íntimo, una memoria que solo yo conocía, un afecto guardado. El aire en la cabina se volvió pesado, espeso, aunque el aire acondicionado seguía zumbando. El sudor frío se agolpaba en mi frente, bajando por mis sienes. No era un juego, no era una broma de radio. ¿Alguien me seguía? ¿Habían instalado un micrófono en mi auto? Pero ¿cómo sabían de la camisa de mi padre? ¿Y la abolladura? Eran detalles demasiado específicos, demasiado personales para ser una casualidad. Mis ojos se movían frenéticamente por el interior del auto, por el exterior, escudriñando cada sombra, cada montículo de arena, cada cactus que pasaba. No había nadie, solo yo y la voz. Sí, ayer por la tarde, después de la oficina, fuiste al mercado sobre ruedas en la avenida principal. Compraste mangos y chiles serranos, dijo la voz.
se filtró por los altavoces, como un suspiro de dolor reprimido. Y luego, en casa, te quedaste un buen rato en el patio, tratando de arreglar la regadera que goteaba en el lavadero. No pudiste. Dejaste las herramientas tiradas y te fuiste a acostar. Las palabras golpearon mi cerebro como martillazos silenciosos. Era todo cierto. Cada detalle, cada pequeña acción, la regadera, los mangos, eran cosas tan triviales, tan intrascendentes, que nadie, absolutamente nadie, podría saber, a menos que la voz se volvió más grave, más lenta, cada sílaba resonando con una autoridad que no le correspondía, con un eco cavernoso que parecía salir de mis propios oídos, no de los altavoces. Podía sentir el pulso martilleando en mis sienes, el miedo seco arañando mi garganta. Detente y bájate. Mis ojos se desviaron hacia el odómetro, la cifra girando lenta pero inexorablemente. Ya estaba cerca, muy cerca. El terror no era ya una bruma, era una presencia física, fría y cortante, que se sentaba a mi lado. Él ya está en el asiento trasero. Y luego la frase final, la que me arrancó un grito mudo, la que heló la sangre en mis venas, la que convirtió el sol en sombra y el desierto en una tumba abierta. La voz que escuchas, es la tuya. No había nada. Las sombras de la tarde que empezaban a estirarse, el viejo forro de tela de los asientos. Nada, pero la sensación, el peso helado de la última frase, se quedó, se pegó a mi piel, se incrustó en mi mente. La voz era la mía, mi propia voz, distorsionada, quebrada, pero inconfundible, la quejumbrosa, la que había descrito cada detalle de mi vida. El kilómetro 72 apareció ante mí, una mancha indistinta en el asfalto. Una señal oxidada lo confirmaba. Un arbusto solitario, una roca grande, un tramo de carretera idéntico a todos los demás, pero ahora marcado, señalado, como un lugar de sacrificio. No me detuve, no pude. Mi pie se mantuvo firme sobre el acelerador, impulsando el Chevy hacia adelante, alejándome de ese punto, de esa instrucción, de la voz. Miré por el espejo retrovisor una y otra vez, esperando ver algo, alguna figura agazapada, una sombra, un par de ojos. Nada. Pero la sensación de no estar solo, de que algo se había instalado en el espacio que ocupaba mi propia identidad, nunca me ha abandonado. Seguí conduciendo. La tarde se convirtió en noche. Las luces de Mexicali aparecieron a lo lejos como una promesa lejana. No volví a encender la radio. Nunca más. Han pasado años desde aquella tarde en la carretera, pero el eco de mi propia voz, su lamento roto, las palabras que describieron mi vida con una precisión horripilante, siguen resonando en los rincones más profundos de mi mente. A veces, en el silencio de la noche, oigo un susurro, un murmullo que no es mío, pero que suena exactamente a mí. Me pregunto qué habría pasado si me hubiera detenido en el kilómetro 72. Me pregunto quién o qué era realmente el que estaba en el asiento trasero. Y la pregunta que más me aterra, la que me persigue sin descanso es: ¿se fue realmente? ¿O está todavía aquí, en algún lugar de mi interior, esperando su momento para volver a sintonizar su frecuencia, para susurrar mi propia existencia de vuelta a mí, distorsionada y quebrada desde la oscuridad? El desierto guarda muchos secretos, y algunos se filtran por la señal, por el aire, hasta que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza la voz. Recuerdo el verano de 1991 con una claridad que me persigue. Mis viajes por la carretera Federal 2, esa vena polvorienta que corta el desierto de Chihuahua, eran una rutina. Yo era un hombre de ranchos, de ganado, de tierras, de cruzar la frontera de ida y vuelta.
Mi camioneta, una Ford F-150 que parecía tragar kilómetros sin esfuerzo, era mi oficina, mi refugio. El sol quemaba el asfalto durante el día y por la noche, el aire se volvía fresco, casi cortante, cargado con el olor a tierra seca, a mezquite, a silencio. Había una paz extraña en esas noches solitarias, con el motor ronroneando y las estrellas derramándose sobre el cielo oscuro como si alguien hubiese perforado la bóveda. Era el tipo de soledad que te hace sentir pequeño, pero también parte de algo inmenso, eterno. Era tarde, pasada la medianoche. El cielo era una cúpula de terciopelo negro salpicada de diamantes. Mis faros cortaban la oscuridad, revelando el asfalto interminable que se desenrollaba ante mí. De pronto, un destello. En el rabillo del ojo, algo corrió junto a la camioneta. Al principio pensé que era un coyote o un perro callejero, de esos que a veces se aventuran demasiado lejos de las rancherías. Pero era demasiado grande. Giraba a unos 80 kilómetros por hora y este animal, este perro, corría a mi par. Su pelaje era de un negro tan profundo que absorbía la poca luz de la luna, y sus ojos, esos ojos no eran de animal. Reflejaban la luz de mis faros como dos vidrios rotos, o quizá como brasas moribundas, con una intensidad helada que me erizó la piel. Era enorme, musculoso, pero se movía con una gracia sobrenatural, sin esfuerzo, como si el asfalto bajo sus patas fuera aire. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Un perro de ese tamaño, ¿cómo podría mantener ese ritmo, a esa velocidad? No tenía sentido. Intenté sacudirme la sensación. Debía ser el cansancio, la sugestión de la soledad. Aceleré un poco más, 100 kilómetros por hora, luego 120. Pero él seguía ahí, inmutable, su silueta oscura proyectándose apenas 1 metro de la ventanilla del conductor. Sus ojos fijos, impasibles. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, y sin que yo hiciera nada, el perro simplemente se desvaneció en la oscuridad del desierto, tan abruptamente como había aparecido. Quizá un animal inusualmente rápido, o tal vez un animal enfermo, desorientado. Uno siempre busca una explicación lógica, ¿verdad? Es la forma en que nuestra mente intenta protegerse de lo inexplicable. El mismo negro profundo, los mismos ojos de vidrio que perforaban la oscuridad. Esta vez lo vi venir. No apareció de repente. Lo vi surgir de entre los matorrales secos a la orilla de la carretera, y en cuestión de segundos estaba a mi lado, corriendo con la misma velocidad imposible, la misma determinación silenciosa. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas. Un sudor frío me perló la frente. Intenté ignorarlo, concentrarme en la carretera, pero la presencia del perro era abrumadora, pesada. Me sentía observado, juzgado, perseguido. Parecía que no corría junto a mí, sino que me escoltaba, o peor, me arreaba. Calculé unos 10 minutos, quizá más, antes de que, sin previo aviso, volviera a girar hacia el desierto y se perdiera en la oscuridad, dejando detrás de sí solo el zumbido de mi motor y un silencio aún más profundo que el de antes. El aire en la cabina se sentía denso, cargado. Mi garganta estaba seca. Había algo en ese perro que gritaba anormal. Su silencio, su velocidad, la forma en que sus ojos reflejaban la luz. Era como ver un fragmento de la noche misma cobrando forma y movimiento. Pero yo siempre fui un hombre práctico, un hombre de números, no de cuentos de viejas. Sin embargo, algo dentro de mí había empezado a inquietarse, a romperse. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando remolinos de arena y polvo a los lados de la carretera. El mismo perro negro, gigante, con sus ojos que ahora brillaban con una luz interna, no reflejada. Era como si el mismísimo abismo me mirara. El volante se me escapó de las manos por un instante, y la camioneta patinó, saliéndose ligeramente del carril, arrastrando las ruedas por la grava del acotamiento. Hubo un golpe seco, pero no contra el perro,
sino contra un mojón de piedra en la orilla del camino. La camioneta se sacudió violentamente y se detuvo, envuelta en una nube de polvo y el olor a caucho quemado. Me quedé inmóvil por un momento, la respiración entrecortada, el cuerpo tembloroso por la adrenalina. Mis manos seguían aferradas al volante, aunque el motor ya estaba apagado. Todo era silencio de nuevo, un silencio más pesado y ominoso que nunca. Me dolía la cabeza por el golpe, pero no era grave. Un olor distinto, nauseabundo, a putrefacción, a carne descompuesta, como algo que llevaba días muerto bajo el sol. Encendí la linterna de mi guanteador y la dirigí hacia el lugar donde había estado el perro. Pero entonces, la luz de la linterna cayó sobre un punto en el asfalto, justo donde había estado de pie. Una mancha oscura y pegajosa que parecía impregnar la superficie, y en su centro, incrustados en la brea, algunos pelos negros, gruesos, como cerdas. Y el olor a podrido era más fuerte allí, casi insoportable, como una exhalación fétida de la tierra misma. No podía ser un animal de carne y hueso. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? La lógica se había quebrado, se había desintegrado como el polvo del desierto. El miedo que sentía no era el miedo a un accidente, sino el miedo a lo desconocido, a lo inexplicable, a algo que no tenía cabida en mi mundo ordenado. Regresé a la camioneta, encendí el motor con un temblor en las manos y conduje el resto del camino en un estado de semi-shock, con el olor a podrido grabado en mi memoria y la imagen de esos ojos de vidrio perforando mi mente. ¿Quién me creería? Suena a locura, ¿verdad? A delirio de carretera. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido, lo que había olido. El dolor fue un puñal helado que me atravesó el pecho. Pero en medio del torbellino de la pena, hubo una certeza helada, terrible, que se abrió paso en mi mente como una grieta. El perro, los ojos, el olor, la mancha de pelo en el asfalto, era un mensajero, una entidad silenciosa que marcaba el camino hacia la fatalidad. No vino para hacerme daño a mí, sino para mostrarme lo que se avecinaba, para entregarme el mensaje de la muerte. Sé que no lo inventé, sé que no fue un sueño. La imagen de esos ojos de vidrio, de ese pelaje negro que parecía devorar la luz, me acompaña cada día, cada noche. Y el olor a putrefacción, aunque ya no lo percibo con la nariz, lo siento en el fondo de mi mente, como una advertencia constante, un recuerdo amargo de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, todo entendimiento, y que a veces, estas cosas, caminan justo a nuestro lado, silenciosas, implacables, anunciando lo que vendrá, y nosotros, simples mortales, solo podemos observar y esperar. Solo sé que a veces la muerte tiene patas, pelaje negro y unos ojos que reflejan el vacío. Mira, sé que esto suena a locura. Y créeme, lo es. No espero que me entiendas del todo. Solo necesito contarlo, sacarlo de una vez. Ha sido una carga demasiado pesada, un eco silencioso que me persigue desde hace años, desde aquel viaje infernal por Guanajuato, en el 98. Fue un día de calor sofocante, de esos que la carretera entre León y Silao parece estirarse hasta el infinito, el asfalto hirviendo bajo el sol inclemente de México. Yo conducía sola, mi viejo sedán resoplando con cada kilómetro, el aire acondicionado luchando una batalla perdida contra la temperatura exterior. El pánico empezó a crecer, una punzada fría en el estómago mientras la idea de quedarme varada en medio de la nada se hacía más real con cada metro. Buscaba desesperadamente cualquier señal, cualquier indicio de una gasolinera, pero solo había campos secos y el horizonte ondulante. No aparecía en mi mapa de carreteras, pero en ese momento, cualquier esperanza era un salvavidas. Giré el volante sin pensarlo dos veces, dejando atrás el rugido constante de la autopista por un camino de terracería que se adentraba en un paisaje de cactus y polvo rojizo. Pensé en volver,
sin el riesgo de adentrarme en un lugar desconocido, pero la imagen del indicador de gasolina parpadeando me empujó a seguir. Después de lo que parecieron eternos minutos, el camino se abrió y de pronto, ahí estaba. San Simón. Era un pueblo pequeño, de casas de adobe con techos de teja roja, apiñadas alrededor de una plaza central con un kiosco descolorido. Un lugar que parecía sacado de una postal antigua, ajeno al tiempo. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No el silencio del campo, lleno de grillos y el zumbido de los insectos, sino un silencio profundo, casi reverente, que envolvía todo. No se oía el ladrido de un perro, el motor de un coche, ni siquiera el murmullo de voces. Las calles de tierra estaban inmaculadas, ni una hoja seca fuera de lugar, ni una lata rodando. Había algunos coches estacionados, modelos de los años 50 o 60, impecablemente restaurados, pero quietos, como estatuas. Vestían ropas que no veías desde hacía décadas. Los hombres con pantalones de vestir, camisas blancas y tirantes. Las mujeres con faldas largas, blusas de encaje y peinados pulcros, como de catálogo antiguo. Todos me miraron, sus ojos fijos en mi coche, pero nadie se movió, nadie habló, solo esa mirada serena, casi espectral. Sin embargo, mi necesidad de gasolina era más grande que mi incomodidad. Busqué con la vista, y en una esquina de la plaza, vi un pequeño establecimiento con un cartel pintado a mano que decía Abarrotes. Parecía la única opción. El interior era fresco y oscuro, con estanterías de madera llenas de productos que parecían ser de otra época, aunque mezclados con algunas marcas actuales que reconocí, lo cual me confundió aún más. Al fondo, detrás de un mostrador de madera, había un hombre de mediana edad. Vestía una camisa de manga corta a cuadros, gafas gruesas y el cabello peinado con brillantina. Su rostro era inexpresivo. El hombre levantó la vista. Sus ojos oscuros me examinaron por un instante. No sonrió, no asintió, solo esperó. ¿Tienen gasolina?, pregunté, sintiéndome tonta al instante. Era una tienda de abarrotes, no una gasolinera. Él negó lentamente con la cabeza. No aquí. La más cercana está en la carretera, camino a Silao. Él se acercó, abrió la nevera y sacó una botella de vidrio helada, de esas que ahora solo se ven en tiendas muy específicas. Me la entregó. Le di algunas monedas. Eran mis monedas actuales, del 98, relucientes y con el águila y el calendario azteca. Él las tomó